En la tertulia online Las Tardes con Juan José Moragrega hemos tratado temas y han pasado por este espacio. El escritor linense José Luis García Guillermo con su libro Entre Orgullo y Vergüenza. Maximiano Revilla, su innovadora obra poética. Georgina Sánchez Torres, violonchelista y directora de orquesta. Carlos Villalobos desde Costa Rica con su obra Un río sonámbulo. Premio Internacional de Poesía. Ángela Rivas con su libro de gran éxito, El dossier de las mujeres sin rostro. Alfredo Corel, inmunólogo y divulgador científico, nos habló del COVID-19. El escritor vallecano Francisco Javier Ogando con su libro Cuentos de Extrarradio. Hablamos con el guionista y escritor Daniel Tubau de la verdadera historia de las sociedades secretas. Alberto Morate, escritor y dramaturgo, su extensa obra poética. Teresa Pacheco Iniesta con su brillante trabajo Cómo se dice adiós. Miguel Ángel Yusta, escritor aragonés fiel a Dalit de la copla, Emoción y poema. Juana Roldán, también conocida como Jante, su magnífica obra pictórica. Fran Picón, escritor aragonés con su libro Pellén. Jordi Hortelano con su éxito en ventas de su libro El Serif. Viviana Domínguez nos habló de Unamuno, el hambre de inmortalidad. Ricardo Virtanen con su libro de Caicus, Llama de Luna. Miguel Ángel Real, residente en la Bretaña francesa con sus Dados redondos. El periodista, escritor y locutor de radio Curro Castillo con Nada casi algo. La escritora vallisoletana Felicitas Rebaque con su novela negra Requiem por mi mano ausente. Mariwan Shal, pensador kurdo de extranjero en tu propio país, el extranjero de otro país. Andrés Pinar Godoy manchego de nacimiento con su libro poético El don del amor. El escritor Ricardo García nos habló sobre la teoría de la relatividad especial y general de Einstein. La poeta Teresa Sánchez Sánchez y su obra Puntos orbitales. La original visión fotográfica de Antonio Banús. Jaque a la dama, de la directora de documentales de televisión Anita Wonham. Hablamos con Miguel Ángel Alonso sobre el escritor portugués Fernando Pessoa y sus heterónimos. La escritora y traductora rumana Elisabetta Botan con su obra poética. Eskandar Alget y su poética transgresora como extensa. Adolfo Pascual Mendoza, autor madrileño con la trilogía del Comisario Toro. Magdalena Sánchez Blesa, su obra y sentir poético. Celeste Lamas y su Canción de cuna a una vida. Isabel Montero Garrido y su libro Plasma de los vivos. Jorge Delgado en la búsqueda de los restos de su abuelo en Mapas de la memoria. Marin Dumitrescu, escritor rumano, y la estatua de una estrella. Alfonso García López nos habló del camino inglés a Santiago de Compostela. José Antonio Olmedo, su obra poética y sus haikus. Juan Carlos Jiménez Vázquez, El lenguaje de la mística. Pilar Benito y su experiencia en Senegal, Un lugar en el mundo. El diálogo humorístico y poético de Miguel García Casas y Diego Alonso Cánovas. La poesía de la profesora y activista bielorrusa Lyudmila Nester. Luis Compés, editor y gestor cultural con su aire andaluz en las páginas de Racial. El actor de cine, teatro y televisión Ángel Jodra, más conocido por Cándido Quintanilla, alcalde de la serie El Pueblo. Fadir Delgado, Premio Nacional de Poesía de Colombia. La escritora catalana Tulia Guisado con su título Permanecer. Hablamos con la presidente de Con Ucrania Lilia Mikolayiv, sobre el conflicto bélico en Ucrania. La obra poética trascendentalista de Montserrat Doucet. Marta Oliver Santaolalla con su Muro de cristal. El escritor de Villacañas Antonio Mata Huete y su poesía Ecos del desasosiego. Margarita Campos y su libro poético Las caras de la sal. Hablamos de budismo con el monje tibetano Karmaten Parragye. El verso de la poetisa Gema Cepeda. Hablamos con Andrés Vicente de teatro, de ese manual del actor. Adina Alexandrescu y su título En busca del amor. Un homenaje al Marco Sana, su poesía calificada como de trinchera. Amelia Serrayer, escritora, traductora, y su libro Requiem y Marmitaco, entre otros títulos. La poesía de Isabel Garrido natural de Villafranca del Penedés hilvanando cicatrices. Con Adriana Davidova hablamos de Lapidada, Alerta latido, su obra. Juan Vicente Marcilla, un soplo de aire con su libro Llegar al mar. La fusión de poesía y pintura de la escritora alicantina Mavi Gómez. Antonio Infante nos habló del pastor protestante Atilano Coco, maestro republicano y masón. Tomás Perales nos llevó,
como buen investigador y escritor, al hombre del futuro y la cibernética. Hablamos y debatimos sobre el concepto de modernidad líquida del profesor y sociólogo Zygmunt Bauman. Diego Reche Artero, escritor y dramaturgo, con su Soldado de reemplazo. La escritora asturiana Julia Navas Moreno con su gran obra poética. Álvaro Bordas, consultor de comunicación estratégica, nos habló sobre la inteligencia artificial y sus avances. El arte y la voz propia de Rafaela Nieves Martín, narradora oral. Soledad Serrano Fabre y Enrique Gracia Trinidad, su obra extensa, individual y conjunta imprescindible. Hablamos sobre el concepto de antipoesía del escritor chileno Nicanor Parra. Albertina Oria de Rueda nos habló de su libro Camino Madrid, y con ella en otra tertulia abordamos el conflicto en Oriente Medio dado sus conocimientos en la materia. Hablamos con escritor Nicolás Puente, natural de El Bierzo y residente en Alemania, sobre su libro, La espiral del odio. Una tarde para la memoria y homenaje a Francisco Rodríguez Mayoral. Josfra Misbaj, ex librero, pensador y terapeuta, con su La montaña mágica. La tertulia híbrida, presencial y online. Y la voz profundidad en su poética de Susana Fraile. Inma Ferrero, madrileña y directora de Proverso, con su libro de haikus y Kigai. La extensa obra de la escritora Sandy García. Desde México, Micaela Castillo con su seudónimo Yume, bruja de letras, y su libro Hologramas. La tinta es el verso y el sentimiento intenso de Fabiola Rubio Gil. Los relatos indisciplinados que nos embargan de Victoria Alonso Gutiérrez. No podía faltarla la voz de Yolanda Corel con sus versos como espinas en la almohada. La escritora aragonesa Elena Peralta con su premiada y cruda obra Siempre lloré dormida, premio Tiflos. Aurora da Cruz y el multiverso, La dama cuántica y el hombre en la tierra. El poeta francés Pascal Hermouet nos invitó a su particular paseo poético por Madrid. Josep Huelva, José Romero, con su antología homenaje a un poeta imprescindible, Poemas de Miguel Hernández. La escritora argentina Norma González Peralta y su obra poética. Pablo Somoza Ortega y su libro que goza de un gran éxito de ventas, Puerta del Sol. El oficio y el sentimiento de la escritora aragonesa Blanca Langa y su construcción poética. En esta ocasión, Miguel García Casas nos habló como doctor en biológicas de su teoría de la vida embarazada y la reproevolución. Una tarde también hablamos y se leyeron relatos de mi libro Búsqueda de Caminos en su tercera edición, ampliada y revisada. Antonio Portillo, poeta jienense, y su obra poética humanista, armónica y crítica. La escritora soriana Lucía Santamaría Nájara nos cautivó con su libro concentrado de microrrelatos, La casquería o los menudillos. Catalina Bello, Cati Bello, natural del El Bierzo, nos invitó a un viaje muy atractivo en Dante el Estío. Emotivo homenaje a nuestro compañero y amigo Antonio Mata, en su memoria. Masles Roy, su universo creativo, 8 años de pintura al servicio de lo poético y director del espacio de arte Mundos Flotantes. Carlos Yucay, un gurú contemporáneo con su obra de impacto, Resquebradura, sus premoniciones. Hablamos del abismo de ser y de escribir de Leopoldo María Panero, poeta maldito e impredecible. Emily S. Smith, escritora valenciana, nos embargó con su thriller El oficio de tinieblas, poder, sacrificios, terror gótico. María Fernández, poeta y enfermera, que nos cautivó con sus versos secretos y su a propósito de vida. El oficio de Rosa Rodríguez Núñez nos muestra talado con su verso A la selva negra y a sus diferentes títulos poéticos. Bárbara Muñumer, un auténtico descubrimiento con sus mitos y leyendas expresándose en Para comerte mejor. Ina García Casas y su obra pictórica, sus dibujos y caricaturas. Carmelo Fernández con sus 2 novelas de intriga, suspense, acción. Francisco Javier Escudero Buendía, historiador e investigador, nos habló sobre Cervantes, la obra y sus hallazgos.